Bienvenidas a mi pequeña minoría. Este guión ha sido escrito por Viajero en el Tiempo, exponiendo el poder invisible de la censura en la era digital. A lo largo del siglo XX, el control de la opinión pública era algo mucho más tangible, casi físico. Era el control de los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio y por supuesto los periódicos. Los gobiernos, ya fueran democráticos o autoritarios, sabían perfectamente que para moldear el pensamiento de la gente, había que controlar el altavoz principal. La censura era directa, a menudo torpe. Un artículo se prohibía, una emisora de radio se cerraba, o una imagen simplemente no se emitía en el telediario de la noche. Era una guerra por la información que se libraba en las redacciones y en los despachos ministeriales, un pulso visible entre el poder y quienes intentaban fiscalizarlo. Sabíamos quién era el censor y qué métodos utilizaba para silenciar las voces discordantes. Hoy, en pleno 2026, ese paradigma ha saltado por los aires. La batalla por controlar lo que pensamos se ha vuelto invisible, silenciosa y mucho más sofisticada. Ya no se trata tanto de prohibir o de censurar de forma explícita, sino de gestionar la abundancia de información. El problema ya no es la falta de acceso a las noticias, sino el tsunami constante de datos, opiniones, vídeos y memes que nos inunda cada día. La nueva forma de control no consiste en quitarte un libro, sino en enterrarlo bajo una montaña de 1 millón de otros libros irrelevantes o directamente falsos. Esta nueva censura no te impide hablar. Simplemente se asegura de que nadie importante te escuche. El campo de batalla se ha trasladado desde los medios de comunicación de masas, con sus editores y sus líneas editoriales claras, a un espacio mucho más íntimo y personal, la pantalla de nuestro teléfono móvil. El censor ya no es un funcionario con un lápiz rojo en la mano. Ahora es un algoritmo, un código informático diseñado para decidir qué vemos y qué no vemos en nuestro feed de noticias. Este cambio es fundamental, porque el mecanismo es opaco, y su objetivo no es necesariamente ideológico, al menos no en un principio. Su principal motor es económico, mantenernos enganchados el mayor tiempo posible para mostrarnos más publicidad y recopilar más datos sobre nosotros. La manipulación es, por así decirlo, un efecto secundario muy rentable. Así, hemos pasado de un control centralizado y visible, ejercido por los estados y los grandes grupos mediáticos, a un control descentralizado y opaco, gestionado por un puñado de empresas tecnológicas gigantes. El antiguo muro, como el de Berlín, era una barrera física que separaba ideologías de forma clara. El nuevo muro es digital, personal e invisible, nos rodea constantemente y está construido con los ladrillos de nuestros propios gustos, miedos y prejuicios. Y lo más inquietante de todo es que, a diferencia del muro de hormigón, este lo hemos ayudado a construir nosotros mismos con cada like, cada scroll y cada vídeo que compartimos sin pensar. En el viejo orden del siglo XX, sabíamos quién tenía el poder de dirigirse a las masas. Eran los dueños de los periódicos, los directores de las cadenas de televisión y los políticos que lograban acaparar el horario de máxima audiencia. Existía una jerarquía clara. Hoy, el megáfono global ha cambiado de manos. Los nuevos dueños son las grandes plataformas tecnológicas. Media Group, logos of Google, Facebook, Instagram, TikTok, X on Phone Screens, Collage of Tech Company Headquarters Exteriors, AS Stock Distribute, Equally, Google, Meta, dueña de Facebook e Instagram, ByteDance, propietaria de TikTok, o X. Estas empresas no se ven a sí mismas como medios de comunicación. Prefieren definirse como simples intermediarios tecnológicos, como plazas públicas neutrales. Pero esta afirmación es, como mínimo, engañosa. Ellas controlan la infraestructura, diseñan las reglas del juego y, sobre todo, programan los algoritmos que deciden qué mensajes se amplifican y cuáles se desvanecen en la irrelevancia. Los estados no han desaparecido de la ecuación, ni mucho menos. Simplemente han adaptado sus estrategias. En lugar de controlar directamente los medios, ahora se esfuerzan por influir en estas plataformas o utilizarlas para sus propios fines. Gobiernos de todo el mundo,
desde democracias consolidadas hasta regímenes autoritarios, invierten enormes cantidades de dinero en campañas de propaganda digital, ejércitos de bots y trolls, para inundar las redes con sus narrativas, desacreditar a la oposición y sembrar la confusión. La guerra ya no se libra con tanques, sino con granjas de clics en lugares remotos, diseñadas para manipular tendencias y fabricar consensos artificiales. Las plataformas, a menudo, miran hacia otro lado mientras esto ocurre, porque todo ese tráfico, sea real o falso, genera actividad y por tanto beneficios. Junto a las plataformas y los estados, encontramos a un tercer actor clave, Media Group, Luxury Office with Business Elite, Group of Executives in Boardroom, Handshake between Wealthy Individuals, a Stock Distribute, Equally, las élites económicas y los intereses privados. Corporaciones, grupos de presión y multimillonarios han descubierto que las redes sociales son una herramienta increíblemente eficaz y barata para moldear la opinión pública a su favor. ¿Para qué gastar millones en un anuncio en televisión si puedes financiar una campaña viral en redes que parezca orgánica y espontánea? Pueden promover la desregulación de su sector, atacar a competidores o incluso influir en el resultado de unas elecciones. Lo hacen a través de influencers pagados, la creación de medios de comunicación aparentemente independientes o la difusión masiva de estudios sesgados. El objetivo es que sus intereses particulares se perciban como el sentir general de la calle. El resultado es un ecosistema de información increíblemente complejo y turbio, donde es casi imposible distinguir quién está detrás de un mensaje y con qué intención se difunde. Las plataformas tecnológicas proporcionan el escenario y las herramientas. Los estados y los actores privados las utilizan para librar sus batallas de influencia lejos de la vista del público. Nosotros, los usuarios, somos a la vez el público, el producto y a menudo, los soldados involuntarios en esta guerra invisible. Creemos que estamos simplemente compartiendo un meme divertido o dando nuestra opinión sobre una noticia, pero en realidad, estamos alimentando una maquinaria gigantesca de persuasión cuyo funcionamiento apenas comprendemos y cuyo control se nos escapa por completo. Para entender por qué las redes sociales se han convertido en un campo de cultivo para la polarización, primero hay que entender su modelo de negocio. Estas plataformas no ganan dinero vendiéndonos un producto, porque el producto somos nosotros. Más concretamente, nuestra atención y nuestros datos. El objetivo fundamental de un algoritmo de TikTok, Instagram o YouTube no es informarnos, ni educarnos, ni siquiera entretenernos en un sentido puro. Su único objetivo es maximizar el tiempo que pasamos en la plataforma. Más tiempo significa más anuncios vistos, más datos recopilados y, en consecuencia, más ingresos. Es un modelo de negocio basado en la captura y reventa de la atención humana. ¿Y cuál es la forma más eficaz de capturar nuestra atención? Apelar a nuestras emociones más primarias. El algoritmo ha aprendido, a través de miles de millones de interacciones, que los contenidos que provocan una reacción emocional fuerte son los que más nos enganchan. La indignación, el miedo, la ira o la euforia son mucho más poderosos para generar interacción, likes, comentarios, compartidos, que un análisis sosegado y lleno de matices. Un titular que nos enfurece tiene muchas más probabilidades de ser compartido que uno que simplemente nos informa. Por eso, el sistema no prioriza la verdad, la relevancia o la calidad de la información, sino su capacidad para generar una respuesta visceral e inmediata en el usuario. Este mecanismo crea un círculo vicioso perverso. El algoritmo nos muestra un contenido que nos indigna. Nosotros reaccionamos, comentamos o lo compartimos. El algoritmo interpreta esa interacción como una señal de que ese tipo de contenido nos interesa, y en consecuencia, nos muestra más contenido similar, a menudo cada vez más extremo. Poco a poco, nuestro feed se va convirtiendo en un eco constante de aquello que nos enfada o nos asusta. Si nos preocupa la inmigración, veremos un flujo interminable de noticias negativas sobre inmigrantes. Si odiamos a un partido político, la plataforma nos bombardeará con historias sobre su corrupción o su incompetencia, sean ciertas o no. El resultado final es una sociedad fragmentada en tribus emocionales. El algoritmo nos encierra en burbujas
donde todos piensan como nosotros y odian a los mismos. Nos alimenta con una dieta informativa monotemática que refuerza constantemente nuestros prejuicios y nos presenta una versión caricaturizada y monstruosa de quienes piensan diferente. No estamos simplemente en desacuerdo con el otro. Empezamos a verlo como una amenaza inmoral, estúpida o malvada. La fábrica de emociones de las redes sociales no solo nos mantiene enganchados, nos está reconfigurando psicológicamente para ser más intolerantes, más irritables y menos capaces de empatizar con cualquiera que se encuentre fuera de nuestra burbuja digital. Las consecuencias de esta dinámica algorítmica para la vida política y social son devastadoras. La democracia, para funcionar, necesita una base de realidad compartida. Necesitamos estar de acuerdo, como mínimo, en los hechos básicos sobre los que discutimos, aunque luego discrepemos en las soluciones. Sin embargo, las redes sociales están demoliendo activamente ese terreno común. Hoy, dos personas pueden vivir en la misma ciudad, ser vecinos, y sin embargo, habitar universos informativos completamente distintos y hostiles entre sí. Uno ve un mundo amenazado por el cambio climático y la desigualdad, mientras que el otro ve un mundo amenazado por la inmigración descontrolada y la pérdida de valores tradicionales. Ambos están convencidos de que su visión es la única correcta, porque sus feeds se lo confirman a cada minuto. Esta fragmentación de la realidad conduce inevitablemente a una polarización política extrema. El debate público ya no es un espacio para el intercambio de ideas y la búsqueda de consensos, sino un campo de batalla, donde el objetivo es humillar y destruir al adversario. Los políticos han aprendido rápidamente las reglas de este nuevo juego. Saben que los mensajes moderados y complejos no funcionan en las redes. Para triunfar, necesitan eslóganes simples, ataques personales y declaraciones incendiarias que generen una fuerte reacción emocional. El político que provoca más indignación en el bando contrario es a menudo el que más moviliza a los suyos. La política se convierte en un espectáculo de confrontación permanente, perdiendo su función esencial de gestionar los problemas comunes de la sociedad. Además, este sistema es increíblemente fácil de manipular. Como hemos visto, actores malintencionados, tanto internos como externos, pueden explotar los algoritmos para amplificar la división. Pueden crear y difundir noticias falsas, fake news, diseñadas específicamente para enfurecer a un determinado grupo de población. Pueden utilizar ejércitos de bots para que una idea marginal parezca una opinión mayoritaria. Pueden organizar campañas de acoso coordinado para silenciar a periodistas, científicos o activistas que se atreven a desafiar sus narrativas. El objetivo no es siempre convencer a la gente de algo, sino simplemente generar tanto ruido, tanta confusión y tanta desconfianza que la gente ya no sepa qué creer y se rinda, desconectando del debate público. Esta erosión de la confianza es quizás la consecuencia más peligrosa de todas. Cuando ya no confiamos en los medios de comunicación, ni en los científicos, ni en las instituciones, ni siquiera en lo que ven nuestros propios ojos, la sociedad se vuelve ingobernable. La base misma del contrato social se desmorona. ¿Cómo podemos tomar decisiones colectivas sobre una pandemia, una crisis económica o una guerra si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre los datos más elementales? La torre de Babel digital que hemos construido no solo nos impide entendernos, sino que amenaza con hacer que la propia idea de una sociedad cohesionada y funcional se derrumbe bajo el peso de la desconfianza y la hostilidad mutua. Para entender cómo funciona esta maquinaria en la práctica, basta con observar dos de las plataformas más influyentes del momento X, la antigua Twitter y TikTok. Aunque son muy diferentes en su formato y en su público, ambas ejemplifican a la perfección cómo los algoritmos están redefiniendo el debate público y moldeando la percepción de la realidad, especialmente entre los más jóvenes. X se ha consolidado como la plaza pública de las élites políticas, periodísticas y académicas. Es el lugar donde se marcan las agendas, se lanzan los titulares y se libran las batallas ideológicas en tiempo real. Su naturaleza vertiginosa y su límite de caracteres premian la contundencia, la ironía y el ataque rápido, en detrimento del análisis profundo y matizado.
El algoritmo de X, especialmente desde sus cambios más recientes, tiende a favorecer la controversia. Un mensaje polémico, incluso si es falso o engañoso, puede volverse viral en cuestión de minutos si genera suficientes respuestas y retweets, especialmente de usuarios verificados que pagan por tener mayor visibilidad. Esto, bueno, crea un incentivo perverso para que los actores públicos busquen constantemente la confrontación. Un político puede obtener mucha más repercusión atacando a un rival que presentando una propuesta legislativa detallada. X no refleja el debate público, lo deforma y lo acelera, convirtiéndolo en un espectáculo de gladiadores, donde la verdad es a menudo la primera víctima. La plataforma se ha convertido en un arma arrojadiza en la guerra cultural y política. En el otro extremo del espectro, encontramos a TikTok. Si X es el campo de batalla de las élites, TikTok es el universo de los jóvenes y la cultura popular. Su algoritmo es, posiblemente, el más poderoso y adictivo jamás creado. No se basa tanto en a quién sigues, sino en lo que te gusta ver. La plataforma te estudia con una precisión milimétrica, no solo qué vídeos ves, sino cuántos segundos te detienes en cada uno, si lo ves varias veces, si lo compartes, si lees los comentarios. Con esta información, construye un feed para ti, que es una corriente infinita de estímulos perfectamente ajustados a tus gustos y a tu estado de ánimo. Es una máquina de dopamina que ha reconfigurado por completo los patrones de atención de toda una generación. El peligro de TikTok no reside tanto en la polarización política explícita, aunque también existe, como en su capacidad para moldear la percepción de la realidad de forma sutil. Los jóvenes lo utilizan cada vez más como su principal motor de búsqueda y fuente de información. Las tendencias, los retos virales y las micronarrativas que triunfan en la plataforma pueden tener un impacto enorme en la opinión y el comportamiento de millones de personas, a menudo sin ningún tipo de filtro o verificación. Un simple vídeo puede convertir una teoría de la conspiración en una creencia generalizada o trivializar problemas sociales complejos. TikTok no es solo una app de bailes. Es el principal configurador de la realidad para la generación Z, y su algoritmo es el editor jefe más poderoso e invisible del mundo. Una de las transformaciones más profundas que ha traído esta era digital es la desaparición progresiva del mediador humano en nuestro consumo de información. Durante décadas, la figura del periodista o del editor actuaba como un filtro. Eran profesionales cuyo trabajo consistía, con mayor o menor acierto, en seleccionar, jerarquizar, verificar y contextualizar la información antes de que llegara al público. Este sistema, por supuesto, no era perfecto y tenía sus propios sesgos e intereses, pero proporcionaba una cierta estructura y un control de calidad. Existía un proceso editorial, una responsabilidad legal y una reputación profesional que ponía un cierto freno a la difusión de mentiras o de contenidos puramente incendiarios. Hoy, ese mediador ha sido reemplazado por el algoritmo. El nuevo editor jefe de nuestra realidad informativa es un código informático opaco, cuyo único criterio, como ya hemos visto, es la capacidad de un contenido para capturar nuestra atención. Al algoritmo no le importa si una noticia es verdadera o falsa, si es relevante para la sociedad o si es simplemente un rumor malintencionado. Solo le importa si vas a hacer clic en ella. Esta sustitución del juicio humano, con todos sus defectos, por un cálculo matemático orientado al beneficio económico, ha demolido las compuertas que antes contenían, al menos parcialmente, el torrente de la desinformación y la propaganda. El resultado de esta automatización es la creación de una realidad a medida para cada uno de nosotros. Es lo que se conoce como la burbuja de filtros, o filter bubble. El algoritmo nos envuelve en un capullo informativo tan cómodo y personalizado, que acabamos perdiendo el contacto con cualquier perspectiva que desafíe la nuestra. No es que elijamos activamente no informarnos sobre otros puntos de vista. Es que el sistema, de forma proactiva, deja de mostrárnoslos, porque ha calculado que no nos van a gustar. Esta personalización extrema, que se nos vende como una ventaja y una comodidad, es en realidad un veneno para el pensamiento crítico y la empatía. El peligro fundamental de vivir en un mundo a medida es que destruye la posibilidad de un diálogo democrático.
Si cada uno de nosotros vive en su propia película, con su propio guión, sus propios héroes y sus propios villanos, ¿cómo podemos llegar a acuerdos sobre los problemas que nos afectan a todos? La personalización total de la realidad nos aísla, nos hace más dogmáticos y más intolerantes. Nos convierte en monologuistas que gritan al vacío de su propia cámara de eco, en lugar de ser ciudadanos que conversan y debaten en una plaza pública compartida. Al eliminar al mediador humano, no hemos conseguido una información más libre y democrática. Hemos conseguido un aislamiento más profundo y una realidad más fragmentada que nunca. Justo cuando pensábamos que la situación no podía volverse más complicada, ha entrado en escena un nuevo actor que promete revolucionarlo todo una vez más: la inteligencia artificial generativa. Si hasta ahora el problema principal era la manipulación y la difusión de información falsa creada por humanos, ahora nos enfrentamos a la capacidad de generar textos, imágenes y vídeos falsos, los llamados deepfakes, de una calidad y un realismo asombrosos, y a una escala industrial. La inteligencia artificial permite crear, en cuestión de segundos, una fotografía de un político en una situación comprometida que nunca ocurrió, un audio de un candidato diciendo algo que jamás pronunció, o un vídeo de un suceso violento que es pura invención. Esta tecnología representa un salto cualitativo en la guerra por la verdad. La creación de desinformación ya no requiere de grandes recursos ni de conocimientos técnicos avanzados. Cualquier persona con acceso a estas herramientas puede convertirse en un falsificador a gran escala. Podemos imaginar fácilmente el caos que esto puede generar en un contexto de alta tensión, como una campaña electoral. Un deepfake convincente publicado en el momento justo puede cambiar el resultado de unas elecciones antes de que nadie tenga tiempo de desmentirlo. La velocidad a la que se difunde la información en las redes sociales es mucho mayor que la velocidad a la que podemos verificarla. Cuando se demuestra que algo es falso, el daño ya está hecho. El impacto más profundo de la inteligencia artificial generativa no es solo la proliferación de mentiras, sino la erosión total de la confianza en la evidencia. Es lo que algunos expertos llaman el dividendo del mentiroso. En un mundo donde cualquier imagen o vídeo puede ser falso, los mentirosos tienen una nueva coartada perfecta. Cuando se les confronte con una prueba real y comprometedora, siempre podrán alegar que se trata de un deepfake generado por inteligencia artificial para perjudicarles. El resultado es un mundo donde ya no podemos confiar en lo que vemos o escuchamos. La evidencia audiovisual, que hasta ahora era una de las bases de la prueba en el periodismo y en la justicia, pierde todo su valor. Entramos en una era de duda radical, donde todo es potencialmente falso, y la verdad se convierte en una cuestión de fe o de preferencia personal. Esta pérdida de una base empírica compartida es el golpe de gracia para el debate racional. Si ya no podemos ponernos de acuerdo sobre si algo ha ocurrido o no, toda discusión posterior se vuelve imposible. La inteligencia artificial, combinada con los algoritmos de las redes sociales, crea el caldo de cultivo perfecto para el nihilismo y el cinismo. Si nada es verdad, entonces todo vale. Si no podemos fiarnos de nada, ¿para qué molestarse en informarse o en participar en la vida pública? Este es el escenario soñado por los autoritarios y los manipuladores, una ciudadanía paralizada por la confusión, la desconfianza y la apatía, incapaz de organizarse para defender sus derechos o para exigir responsabilidades al poder. En este nuevo paradigma de poder y control algorítmico, hay ganadores y perdedores muy claros. Los grandes ganadores son, sin duda, el puñado de gigantes tecnológicos que controlan las plataformas. Estas empresas han acumulado una riqueza y un poder sin precedentes en la historia de la humanidad. No solo dominan la economía digital, sino que controlan la infraestructura por la que circula la información y el debate público a nivel global. Su modelo de negocio, basado en la vigilancia y la manipulación de la atención, se beneficia directamente de la polarización y la controversia. Cuanto más nos peleamos, más tiempo pasamos en sus plataformas y más dinero ganan. Son los dueños del casino, y el casino siempre gana. Otros grandes beneficiados son los poderes autoritarios y los actores antidemocráticos. Para ellos, este ecosistema caótico es un regalo.
Les proporciona herramientas increíblemente poderosas para sembrar la discordia en las democracias rivales, silenciar la disidencia interna y difundir su propaganda a escala mundial, con una eficacia impensable hace solo unas décadas. Les encanta la erosión de la confianza en las instituciones democráticas, como la prensa libre o la justicia, porque debilita a sus adversarios sin necesidad de disparar un solo tiro. La guerra invisible que se libra en las redes es mucho más barata y segura para ellos que una guerra convencional. En el otro lado de la balanza, los perdedores somos, en primer lugar, los ciudadanos de a pie. Somos el producto que se vende y el recurso que se explota. Nuestra atención es mercantilizada. Nuestras emociones son manipuladas y nuestros datos son extraídos y utilizados para fines que desconocemos y no controlamos. Se nos promete un mundo de conexión y libertad de expresión, pero lo que a menudo obtenemos es aislamiento en nuestras burbujas, ansiedad y una sensación de impotencia ante la avalancha de odio y desinformación. Somos los soldados de infantería en una guerra cuyos generales se sientan en consejos de administración a miles de kilómetros de distancia. Y junto a nosotros, la gran perdedora es la propia idea de democracia. Un sistema democrático saludable requiere ciudadanos informados, un debate público racional, una base de realidad compartida y confianza en las instituciones. El modelo de negocio de las redes sociales y el uso malintencionado de sus algoritmos están corroyendo cada uno de estos pilares. La polarización, la fragmentación social y la desinformación no son fallos del sistema. En muchos casos, son características que el sistema fomenta porque son rentables. La democracia es un efecto secundario frágil, y en este contexto, parece cada vez más un daño colateral en la búsqueda incesante de beneficios y poder. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable y profundamente inquietante. ¿Seguimos siendo ciudadanos libres en una sociedad democrática o nos hemos convertido, sin darnos cuenta, en meros conjuntos de datos? ¿Somos individuos autónomos que toman decisiones racionales o perfiles de usuario cuyo comportamiento es predecible, moldeable y monetizable? La arquitectura de nuestro ecosistema digital actual parece empujarnos cada vez más hacia la segunda opción. El sistema está diseñado para eludir nuestra conciencia crítica y apelar directamente a nuestros impulsos y prejuicios, convirtiéndonos en nodos de una red que reaccionan de forma predecible a los estímulos que el algoritmo decide mostrarnos. La libertad de elección, un pilar fundamental de la democracia, se ve socavada cuando nuestras opciones están siendo constantemente filtradas y manipuladas por fuerzas invisibles. Creemos que elegimos qué leer, qué ver o qué pensar, pero en realidad estamos eligiendo de un menú que ha sido cuidadosamente preseleccionado para nosotros por un algoritmo cuyo objetivo no es nuestro bienestar, sino el beneficio de la plataforma. Esta manipulación sutil pero constante es una forma de control mucho más poderosa que la censura tradicional, porque nos hace cómplices de nuestra propia sumisión. Sentimos que somos libres porque podemos dar like y compartir, sin darnos cuenta de que esas mismas acciones son las que aprietan los tornillos de nuestra jaula digital. Sin embargo, no todo está perdido. Tomar conciencia de la existencia y el funcionamiento de esta guerra invisible es el primer paso indispensable para poder combatirla. Como sociedad, tenemos que empezar a exigir transparencia y responsabilidad a las grandes plataformas tecnológicas. No pueden seguir actuando como si fueran empresas neutrales. Son los nuevos editores globales y deben estar sujetos a una regulación democrática que proteja el interés público. Necesitamos leyes que limiten la recolección masiva de datos, que obliguen a los algoritmos a ser auditables y que penalicen la amplificación deliberada de la desinformación y el discurso de odio. No se trata de censurar, sino de rediseñar los incentivos del sistema. A nivel individual, también tenemos una responsabilidad. Necesitamos desarrollar una nueva forma de alfabetización mediática, una especie de higiene digital. Esto implica ser más conscientes de cómo funcionan estas plataformas, ser más escépticos con la información que nos llega, diversificar nuestras fuentes y, sobre todo, hacer un esfuerzo consciente por salir de nuestras burbujas y escuchar a quienes piensan diferente. La lucha por recuperar el control democrático sobre nuestro entorno informativo es, en última instancia,
la lucha por nuestra propia libertad. La pregunta clave para nuestro siglo no es si la tecnología es buena o mala, sino si seremos capaces de ponerla a nuestro servicio o si dejaremos que nos convierta en simples datos al servicio del poder. Para entender lo profundas y complejas que son las cosas de las que hemos hablado, es súper importante basar nuestro análisis en los trabajos y centros de investigación más importantes de nuestra época. Los escritos de Shoshana Zuboff, especialmente La era del capitalismo de la vigilancia, nos muestran cómo nuestras experiencias y comportamientos personales se recogen y se venden como si fueran productos, de una manera que nunca antes se había visto. La burbuja del filtro, de Eli Pariser, nos avisa sobre las paredes invisibles que los algoritmos construyen a nuestro alrededor, cambiando nuestra forma de ver el mundo sin que nos demos cuenta. Evgeny Morozov, con La desilusión de la red, pone en duda las ideas optimistas sobre la tecnología, mostrando cómo las herramientas digitales también pueden usarse para fines autoritarios. Psicopolítica, de Byung-Chul Han, explora las nuevas formas de poder y control que funcionan en nuestras vidas digitales, mientras que el clásico de Noam Chomsky, Fabricando el consentimiento, nos da un marco para entender la propaganda moderna en la era de la información. Twitter y gases lacrimógenos, de Zeynep Tufekci, subraya tanto el lado bueno como el peligroso del activismo digital. Más allá de pensadores individuales, centros de investigación importantes como el Observatorio de Internet de Stanford, el Instituto de Internet de Oxford y la corporación RAND analizan la desinformación, la guerra híbrida y cómo está cambiando el debate público. Los informes de la UNESCO sobre la desinformación digital nos dan una visión global de estos retos. Juntos, estos trabajos e instituciones forman la base teórica para entender cómo el poder, la información y la libertad están siendo moldeados de nuevo en la era digital. Al usar sus ideas, podemos acercarnos a la transformación de nuestra esfera pública con seriedad, claridad y una mirada crítica, preparándonos para enfrentar los grandes retos del siglo XXI.